El viento movía mi cabello. Miraba Tokio desde la azotea del complejo de seguridad pública derrumbado. O lo que quedaba de él. La ciudad se extendía debajo en todas direcciones, edificios colapsados, calles partidas, columnas de humo negro ascendiendo hacia el cielo gris sin pausa. Los demonios que había liberado se movían entre los escombros como corrientes oscuras, cumpliendo órdenes, llevando humanos, destruyendo lo que se interponía. Todo según el plan. Debería sentir algo por eso, pero el vacío respondió con su silencio habitual, profundo y familiar, arraigado en cada parte de mí como siempre había estado. No era doloroso. Nunca lo había sido. Era simplemente lo que había, lo que siempre había habido, el estado natural de ser lo que era. Luego de algunos segundos un demonio trajo más humanos. Los absorbí sin pensarlo. El movimiento fue casi automático, la mano extendiéndose, la vitalidad fluyendo hacia mí en un torrente cálido y espeso. Los cuerpos cayeron a la montaña que se acumulaba debajo del piso destruido, uno sobre otro, sin sonido relevante. Solo el peso sordo del impacto y luego el silencio. Miré los cadáveres un momento. El vacío siguió ahí. Escuché a Kiga moverse a mi lado. Un sonido pequeño, el roce de sus pies sobre el concreto, los dedos entrelazándose y separándose. La miré de reojo sin girarme del todo. Estaba nerviosa. Cerré los ojos un segundo. ¿Qué pasa, Kiga? Mi voz salió suave sin que lo planeara. Abrí los ojos y me giré hacia ella. Kiga tenía los ojos anillados fijos en sus propias manos, los dedos moviéndose sin descanso, entrelazándose y separándose en ese gesto que había aprendido a reconocer como el equivalente suyo a gritar sin hacer ruido. Levantó la vista cuando hablé, y en su cara había algo que no era miedo exactamente. Era algo más cuidadoso que eso. Hermana. ¿Estás bien? Parpadeé 2 veces. Las palabras me tomaron desprevenida de una forma que no esperaba. No era una pregunta complicada. Era simple, directa, 3 palabras. Pero algo en cómo las dijo, con esa voz suya que no escondía nada, hizo que tardara un segundo de más en procesar que iban dirigidas a mí. Solo estoy pensativa. Me senté en el borde de la azotea, las piernas colgando sobre el vacío. El viento subía desde la ciudad destruida trayendo ceniza y ese olor a muerte que ya era tan constante que casi no lo registraba. Escuché a Kiga sentarse a mi lado. No dijo nada de inmediato. Solo miró la ciudad con esa expresión suya que últimamente no sabía del todo cómo clasificar. No era satisfacción. No era exactamente miedo tampoco. Era algo intermedio y complicado que su cara no ocultaba porque Kiga nunca ocultaba nada completamente. El silencio duró unos minutos. Luego ella habló con algo de confianza en la voz, más de la que hubiera usado hace semanas. ¿En qué piensas, hermana? Miré la ciudad. En nada específico. Eso no es verdad. No lo era. Lo sabía. Y lo más desconcertante era que ella también lo sabía, y lo dijo, y yo no respondí con la frialdad que hubiera usado antes para cerrar esa conversación. Otro demonio trajo más humanos. Los absorbí sin mirarlos. Automático. El torrente cálido, los cuerpos cayendo, el silencio después. Kiga los miró. No dijo nada al respecto. Solo sus dedos volvieron a moverse sobre sus rodillas. Hermana. ¿Recuerdas cuando encontramos a Koichi? El nombre llegó de una forma que no esperaba. Me giré ligeramente hacia ella. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué? Me pregunto si estará bien. Lo dijo con esa ternura tonta que siempre tenía cuando hablaba de ese perro. Pero no era solo eso. Había algo más debajo, algo que usaba al perro como punto de entrada para llegar a otra cosa. Lo ignoré. O lo intenté, ¿por qué no la había apartado aquella vez? Caída lo debió poner un lugar seguro. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Kiga me miró, sus ojos anillados buscando algo en mi cara. ¿Lo crees de verdad? Sí. Otro silencio. El viento trajo más ceniza. Abajo, los demonios seguían moviéndose entre los escombros. Otro grupo de humanos llegó a la base de la azotea. Los absorbí sin bajar la vista. Pero esta vez el recuerdo de Koichi no se fue. Se quedó ahí, superpuesto sobre la montaña de cadáveres debajo, el perro lamiéndome la cara esa mañana cuando desperté en el bosque, su peso ligero y cálido sobre mi pecho, la cola golpeando contra mi costado con un entusiasmo que no entendía y que sin embargo no había apartado. ¿Por qué?
siempre había tenido la respuesta para todo lo que hacía. La muerte era eficiencia. La destrucción era propósito. El poder era la única moneda que importaba en la existencia. Lo había sabido durante más tiempo del que cualquier humano podía concebir, grabado en cada parte de lo que era. Pero no tenía respuesta para por qué no había matado a ese perro. Kiga habló de nuevo, más despacio esta vez. Hermana. ¿Recuerdas cuando Koichi saltó sobre ti en el bosque? Sí, ¿qué sentiste? La pregunta era tan directa y tan simple que tardé un momento en procesar que era real. No sentí nada relevante. Mentira. Lo dijo sin agresividad. Solo como un hecho que constataba. Sus ojos anillados seguían en mí, pacientes, esperando. El recuerdo volvió más nítido esta vez. El hocico frío y húmedo contra mi mejilla. La lengua áspera. El peso del animal sobre mi pecho, completamente confiado, sin ningún instinto de supervivencia que le dijera que yo era la última cosa en la que debería confiar. Y mis dedos hundiéndose torpemente en su pelaje porque Kiga me había mostrado cómo. ¿Así se acaricia? La pregunta que había hecho yo. Con esa voz que salió más baja de lo que pretendía, casi curiosa. Casi humana. Cerré los ojos un momento. Otro grupo de humanos. Otro torrente automático. Los cuerpos cayendo. Hermana. ¿Qué? ¿Por qué le diste permiso a ese perro de quedarse? Abrí los ojos. La ciudad seguía destruida debajo de nosotras. Los demonios seguían cumpliendo órdenes. La montaña de cadáveres seguía creciendo. No respondí de inmediato. Yo sé la razón. Pero quiero escuchártela a ti. Para que estuvieras contenta. Lo dije con esa frialdad habitual, el tono que cerraba conversaciones. Pero esta vez Kiga negó con la cabeza despacio, sus dedos dejando de moverse por primera vez desde que se había sentado a mi lado. No. No fue solo eso. Kiga. Si hubiera sido solo por mí, lo hubieras dejado en el bosque desde el principio y no hubieras dicho nada. Pero lo dejaste quedarse. Y luego le dijiste a Kaida que buscara comida para él. Y luego lo dejaste saltar sobre ti. Y luego le diste de comer con tu propia mano. Cada cosa que nombraba llegó con su imagen correspondiente, precisa y sin adorno. El orden de los eventos puesto en fila, uno después del otro, hasta que la línea que formaban apuntaba a algo que no quería mirar directamente. Otro demonio trajo más humanos. Esta vez miré. Eran 4. 2 adultos, una mujer mayor, un niño. El niño tenía los ojos abiertos. No estaba inconsciente como los demás. Estaba despierto, consciente, con el cuerpo rígido de terror en los brazos del demonio que lo cargaba. Sus ojos me encontraron desde abajo, grandes y oscuros, llenos de un miedo tan puro y tan completo que no tenía fondo visible. Me miró. La mano se extendió de forma automática como siempre. El movimiento iniciado antes de que cualquier pensamiento interviniera. El torrente empezaría en un segundo, el calor familiar, la vitalidad absorbida, el cuerpo cayendo. Pero el niño seguía mirándome. Con ese miedo en los ojos que era demasiado grande para un cuerpo tan pequeño, demasiado honesto, sin ninguna capa de comprensión adulta que lo filtrara o lo suavizara. Solo el terror crudo de algo vivo que no quería dejar de estarlo. ¿Qué me pasa? Lo dije en voz tan baja que casi no existió. No era una pregunta para Kiga. No era una pregunta para nadie. Cerré los ojos. Y absorbí. El torrente llegó. El calor. Los cuerpos cayendo. El silencio después. Abrí los ojos. La ciudad seguía igual. Los demonios seguían moviéndose. El vacío seguía ahí donde siempre había estado. Pero esta vez el vacío se sentía diferente. No más pequeño. No menos profundo. Solo. Más consciente de sí mismo. Como si algo lo hubiera iluminado desde adentro por un segundo y ahora el vacío supiera exactamente qué tan grande era. Kiga no había visto mi cara en ese momento. Estaba mirando la ciudad, sus dedos inmóviles sobre sus rodillas. Me quedé quieta, mirando el punto donde el niño había estado. No entendía lo que sentía. Solo sabía que era diferente al vacío de antes. Y que esa diferencia se sentía peor. Hermana. Su voz se escuchó con más confianza como si por primera vez siente que realmente necesita decirlo con seguridad. ¿Qué? Mi voz sale algo baja mientras me enfocaba más al paisaje roto. Cambiaste.
No lo dijo como acusación. No lo dijo con sorpresa tampoco. Lo dijo como alguien que lleva tiempo viendo algo formarse y finalmente decide nombrarlo en voz alta. No respondí. Kiga bajó la vista a sus manos. Sus dedos empezaron a moverse de nuevo, entrelazándose y separándose, ese gesto suyo que significaba que estaba a punto de decir algo que le costaba. Yo también cambié. Su voz salió más baja. Algo tímida, casi como si se avergonzara de admitirlo. Si hubiera sido de antes. Jamás tendría la confianza ni la capacidad de estar hablando contigo por más de 4 frases. Solo sentiría terror. Hubiera querido escapar del lugar cada momento. Sonrió un poco. Una sonrisa pequeña y algo torcida que no era de felicidad exactamente, sino de alguien que reconoce algo incómodo sobre sí mismo y lo acepta de todas llenas. Soy la más débil e inútil entre las 4 hermanas que somos. No tengo mucha capacidad ofensiva ni defensiva. Por eso. Cada vez que estoy con una de ustedes me siento inferior. Me alejo. Intento ocupar el menor espacio posible para que no me noten, casi como si no existiera. Sus dedos se detuvieron un momento sobre sus rodillas. Pero al ver que cambiaste, me siento feliz. Siento que quizás podamos abandonar esta misión. Porque realmente no ganamos nada destruyendo todo. Asesinando a todos los humanos solo hace que me sienta peor. Levantó la vista hacia la ciudad destruida. El humo negro. Los demonios moviéndose entre los escombros. La montaña de cadáveres debajo de la azotea que seguía creciendo. No somos las mismas de aquella época. Solo. Quiero que veas eso, hermana. El silencio volvió. Yo miraba la ciudad. Un demonio trajo más humanos a la base de la azotea. La mano no se extendió esta vez. No de forma automática. Se quedó quieta sobre mi rodilla, los dedos sin moverse, mientras miraba los cuerpos que el demonio dejaba en la base del edificio. ¿Cuántos llevaba hoy? No lo sabía con exactitud. Miles. Había absorbido miles desde que llegamos a Tokio, el número acumulándose de forma mecánica, cada torrente igual al anterior, cada cuerpo igual al siguiente. Nunca había contado antes. Nunca había necesitado contar. Pero el niño con los ojos abiertos tenía una cara. Y ese perro callejero en el bosque tenía un nombre que Kiga le había puesto. Cerré los ojos un momento. Los recuerdos llegaron sin orden. El gato hace siglos, el que maté delante de Kiga para enseñarle algo que yo creía que era una lección necesaria. Su cara en ese momento, el terror que había en sus ojos anillados, que no era solo por el animal sino por mí, por lo que era capaz de hacer sin pensar demasiado. El modo en que durante siglos me había seguido de todas formas, callada, ocupando el menor espacio posible como acababa de decir, intentando no ser una molestia. Y aún así siempre volvía. El perro en el claro del bosque bajo la luna. Kiga limpiándole la herida con movimientos tan cuidadosos que contrastaban con todo lo demás que éramos. La forma en que me había mirado cuando le di permiso de quedarse, esa sorpresa y gratitud en su cara que no entendí entonces y que ahora, sentada en esta azotea, empezaba a entender demasiado bien. Porque no le había dado permiso por algo lógico. No había ninguna razón táctica para que un perro callejero herido siguiera vivo en ese bosque. Era una distracción. Era un peso. Era exactamente el tipo de cosa que el demonio de la muerte no debería permitir. Pero Kiga estaba llorando. Y yo no había apartado su mano de mi muñeca. Abrí los ojos. La ciudad seguía ahí. Destruida. Silenciosa en los lugares donde había habido vida hace unas horas. Los demonios que había liberado seguían cumpliendo órdenes, moviéndose con ese propósito mecánico que yo misma les había dado. Mi plan. Mi destrucción. Mi vacío extendiéndose sobre todo esto. Kiga. Mi voz salió diferente. No más suave exactamente. Solo diferente, como si algo en la forma de pronunciar su nombre hubiera cambiado sin que lo decidiera. Ella levantó la vista de inmediato, sus ojos anillados fijos en mí, esperando. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste inferior estando conmigo? Kiga parpadeó. La pregunta claramente no era la que esperaba. Sus dedos se detuvieron sobre sus rodillas. Yo. No lo sé exactamente. Hace tiempo. ¿Antes o después del perro? Ella procesó la pregunta un momento. Luego algo cambió en su expresión, una comprensión que llegó despacio y se fue asentando mientras la miraba. Antes. Silencio.
Ya veo. Miré mis manos. La derecha, que había absorbido miles de vidas hoy de forma automática, sin pensarlo, sin sentir nada relevante después. La misma mano que había acariciado torpemente el pelaje de un perro callejero en un bosque mientras preguntaba si así se hacía. Las palabras del demonio zorro llegaron sin que los llamara. La había destruido por decirlas. La había evaporado con una niebla negra antes de que terminara de hablar porque me irritaban y porque era más fácil destruir que escuchar. Al final la que más juzga a los humanos terminó sintiendo algo de ellos. Lo había negado entonces. Sentada en esta azotea, con Kiga a mi lado y la ciudad destruida debajo, negarlo era más difícil. ¿Crees que Yoru y el demonio control aceptarían estar con nosotras? La sonrisa de Kiga se borró despacio. No de golpe. Fue gradual, como una luz que se apaga sin que nadie toque el interruptor. Sus dedos volvieron a moverse sobre sus rodillas, ese gesto suyo que no podía controlar cuando decía cosas que le costaban. A Yoru le matamos a alguien que amaba. Y Control ama a Chainsaw Man. Le hicimos daño a las personas que querían. O les quitamos algo. Hizo una pausa corta. Sus ojos anillados miraban la ciudad destruida, pero no la estaban viendo realmente. Si te soy sincera, hermana. Creo que solo estamos tú y yo juntas como familia. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta que Kiga se giró de golpe. No hacia mí. Hacia un punto en el horizonte, algún lugar entre los edificios destruidos y el humo negro, con una precisión que no venía de los ojos sino de algo más adentro. Su cara había cambiado por completo. La piel pálida, los labios ligeramente abiertos, los ojos anillados muy abiertos y fijos en ese punto invisible. Temblaba. ¿Qué ocurre, Kiga? Ella no respondió de inmediato. Sus manos se cerraron en puños a los costados, los nudillos blancos, el cuerpo entero rígido como si estuviera conteniendo algo. Hermana. Su voz salió diferente. Sin esa suavidad habitual. Quebrada en los bordes. Se puso de pie sin esperar más, los ojos todavía fijos en ese punto en el horizonte. Caída está en peligro. El virote entró con un sonido seco y definitivo. No hubo aviso. Solo el silbido del aire partido y luego el impacto, brutal y preciso, la punta atravesando mi abdomen y clavándome contra la fachada del edificio detrás de mí con una fuerza que me arrancó el aire de los pulmones en un gruñido ahogado. El metal vibró dentro de mí, los alambres del virote tensos contra la superficie del edificio, anclándome ahí como un insecto en una colección. Me quedé quieta. No por decisión. Solo porque el cuerpo no respondió cuando intenté moverme. Las piernas cedieron hacia abajo, el peso de mi propio cuerpo tirando contra el virote que me sostenía, el dolor expandiéndose desde el punto de entrada hacia todas las direcciones al mismo tiempo, caliente y profundo y constante. Miré alrededor con lo que me quedaba de claridad. La calle era un cementerio. Demonios caídos en todas las direcciones, algunos en pedazos, otros intactos pero inmóviles. Los que habían llegado atraídos por el ruido del combate y que Kishibe y Quan Xi habían ido eliminando entre mis propios ataques, moviéndose entre ellos con esa eficiencia mecánica que no se detenía, que no se agotaba, que simplemente seguía funcionando sin importar cuánto tiempo llevara el combate. Mis brazos adicionales colgaban sin fuerza. 3 de ellos con daños que la regeneración había intentado reparar durante la pelea pero estaba al límite. El ala derecha seguía comprometida, los 3 cortes de Kishibe impidiendo que se extendiera con la movilidad que necesitaba. El hombro perforado de antes había cerrado pero el tejido interno seguía sin responder bien. Y ahora esto. Kishibe y Quan Xi caminaban hacia mí. Despacio. Sin prisa. Los 2 con daños visibles que no habían detenido su combate en ningún momento. Kishibe sostenía el brazo izquierdo con más cuidado que al principio, las costillas que le había roto antes afectando su respiración de una forma que podía ver en cómo distribuía el peso con cada paso. Quan Xi tenía heridas en los antebrazos donde los alambres se habían dañado en algunos puntos del combate, los virotes saliendo con menos uniformidad que al principio, aunque seguían siendo letales. Y yo estaba clavada en una pared. ¿Moriré aquí? El pensamiento llegó sin dramatismo. Solo como una pregunta simple y honesta. Intenté moverme de nuevo. El cuerpo respondió con un temblor que recorrió todos mis brazos adicionales y se perdió sin llegar a ningún movimiento real.
La regeneración seguía trabajando, podía sentirla, ese proceso lento y constante que nunca se detenía del todo. Pero era demasiado lenta. Demasiado poco para lo que necesitaba ahora mismo. ¿Cómo pude ser tan débil? La pregunta se asentó con todo su peso. Todavía mi cuerpo no responde como debería. Siglos de existencia y este cuerpo reconstruido que no terminaba de ser lo que había sido, que todavía tenía limitaciones que no debería tener, que había mostrado grietas en un combate que en otra época no hubiera durado tanto. ¡Qué decepción de poder que tengo ahora! Kishibe se detuvo a 3 metros. Quan Xi a su lado, los alambres de sus antebrazos quietos por primera vez desde que había comenzado el combate. Los dos me miraban con esas expresiones que ya conocía, el aburrimiento eterno de Kishibe y la frialdad calculadora de Quan Xi, evaluando si quedaba algo que representara una amenaza real o si el combate había terminado sin que nadie lo declarara oficialmente. Lo siento. Kiga. Las palabras salieron solas, en voz baja, casi un susurro que se perdió en el aire de la calle destruida. No era una disculpa por morir. Era algo más específico que eso. La imagen de Kiga acariciando al perro en el bosque llegó sin que la llamara, esa sonrisa suya radiante y absurda sobre el pelaje sucio de un animal callejero. La forma en que se había apretado contra mí esa noche en el claro, su cuerpo pequeño y cálido, las alas rodeándola sin que yo lo decidiera del todo. Morty también llegó. Solo un segundo, su silueta quieta y fría mirando la ciudad destruida desde la azotea, con esa expresión nueva que no correspondía del todo al demonio de la muerte que había conocido hace siglos. Ambas llegaron al mismo tiempo. Y luego llegaron los pasos. Kishibe se giró primero. Quan Xi un instante después, los alambres tensándose de forma automática, el cuerpo reorientándose hacia la nueva presencia con esa velocidad que no necesitaba pensamiento. Morty estaba ahí. De pie en el extremo de la calle, con Kiga a su lado. El viento movía su cabello. La ropa manchada de lo que había absorbido, los ojos fijos en la escena frente a ella con una calma que recorrió todo el espacio entre nosotras. Kiga me vio de inmediato. Sus ojos anillados encontraron el virote en mi abdomen y la fachada del edificio detrás de mí, y su cara se descompuso en un segundo, el miedo y el alivio y la angustia mezclándose sin que pudiera controlar ninguno. Empezó a correr hacia mí antes de que sus pies terminaran de procesar la decisión, los pasos rápidos y torpes sobre los escombros, los brazos ya moviéndose hacia adelante. Caída. Su voz salió rota. Morty no corrió. Se quedó quieta donde estaba, un paso detrás del punto donde Kiga había comenzado a moverse. Sus ojos no fueron hacia mí de inmediato. Fueron hacia Kishibe primero. Luego hacia Quan Xi. Los recorrió despacio, evaluando los daños visibles, el estado del combate, la disposición de los cuerpos en la calle. Kishibe la miraba de vuelta con esa expresión suya que no cambiaba nunca, la cicatriz torcida estirándose ligeramente cuando exhaló por la nariz. Quan Xi permanecía inmóvil, los alambres tensos, esperando. El silencio entre los cuatro duró solo un segundo. Pero fue un segundo muy largo. Morty no dijo nada. Kiga llegó a mi lado, sus manos buscando el virote con cuidado, sus dedos temblando alrededor del metal sin saber todavía cómo sacarlo sin empeorar el daño. Su cara estaba cerca de la mía, los ojos anillados brillando con esa emoción que no ocultaba nada. Estoy aquí. Ya estoy aquí. Yo la miré. Y en ese momento, con Kiga temblando a mi lado y Morty quieta al fondo de la calle mirando a Kishibe y Quan Xi sin atacar todavía, con los cadáveres de demonios esparcidos por todos lados y el virote todavía clavado en mi abdomen, pensé que quizás no moriría aquí después de todo. Pero eso dependía de lo que Morty decidiera en los próximos segundos. Y por primera vez desde que la conocía, no sabía exactamente qué iba a decidir. El peso en el pecho llegó sin aviso. Miré a Caída clavada en la pared, el virote atravesándola, los brazos adicionales colgando sin fuerza, esa postura que nunca había visto en ella, esa postura que no correspondía a lo que era. Kiga ya estaba a su lado, los dedos temblando alrededor del metal, su voz rota diciéndole que ya estaba ahí. Algo se movió dentro de mí. No lo reconocí de inmediato. No era el vacío habitual. Era lo opuesto del vacío, algo caliente y oscuro que subía desde un lugar que no sabía que existía, apretándose en el pecho con una fuerza que no pedí y que no sabía cómo detener. Caída. Que había cargado a Koichi con sus brazos cuando Kiga no podía.
que había cocinado carne específicamente para el perro con esa precisión suya que aplicaba a todo por igual. Que se había acostado en el césped del bosque cuando se lo pedí, sorprendida, como si nunca hubiera esperado que nadie se lo pidiera. Que había peleado con todo lo que tenía para llegar de vuelta con nosotras. Sentí como Kishibe se movía. No lo vi. No necesité verlo. La presencia de su ataque llegó antes que el movimiento, el desplazamiento del aire. Su cuchillo negro vino primero, rápido y directo, apuntando al punto exacto que hubiera matado a cualquier otra cosa. No me moví. Alcé el brazo izquierdo. El cuchillo impactó contra él y rebotó. No con el sonido de metal contra metal. Con algo más profundo, más absoluto, un golpe sordo que resonó en la calle como si hubiera golpeado contra algo que no tenía nombre en el vocabulario de los materiales normales. Miré mi brazo un segundo. La piel pálida había desaparecido. Los brazos eran negros. No el negro de una sombra o de tela oscura. Negro absoluto, el tipo de negro que no refleja nada porque no hay nada que reflejar, como si los brazos hubieran dejado de pertenecer al espectro visible y se hubieran convertido en algo anterior a la luz. El poder de muerte cubriéndolos de forma tan completa que el aire alrededor de ellos parecía diferente, más pesado, más quieto. Kishibe siguió atacando. Cada golpe rebotaba. Los cuchillos, las garras, los ángulos que cambiaba buscando un punto diferente. Todo igual. Todo rebotando contra ese negro absoluto que cubría mis brazos sin esfuerzo de mi parte. ¿Por qué lo hiciste? Mi voz salió baja. Más baja de lo que pretendía. No era la pregunta que había planeado hacer. No había planeado decir nada. Las palabras salieron solas, sin que las llamara, y me dejaron más confundida que a él porque no entendía del todo por qué las estaba haciendo. Kishibe intentó alejarse. Me intercambié con un cadáver de demonio que había caído a sus espaldas. El mundo se dobló un instante, el frío del intercambio recorriéndome un segundo, y aparecí detrás de él. Kishibe reaccionó de inmediato, el cuerpo girando, las armas levantándose en posición defensiva, el peso distribuido con esa precisión que llevaba décadas construyendo. Golpeé. Solo con toda la fuerza que tenía concentrada en un punto, el puño derecho atravesando su defensa antes de que terminara de cerrarla. El cuchillo negro se rompió en el contacto, las garras del brazo izquierdo se partieron, los restos de sus armas terminaron astillándose en fragmentos que salieron disparados en todas direcciones. Impactó en su abdomen. El sonido fue brutal. Un golpe seco y profundo que no tenía nada de elegante, solo fuerza concentrada en un punto. Kishibe vomitó sangre antes de que su cuerpo terminara de procesar el impacto, un chorro oscuro y espeso que salpicó el asfalto frente a él, y luego su cuerpo salió disparado hacia atrás. Terminó estrellándose con fuerza el primer edificio con un sonido que llenó toda la calle, el concreto explotando hacia adentro y luego hacia afuera. El segundo edificio. El tercero. El cuerpo de Kishibe atravesando las paredes como si fueran papel, dejando un túnel de destrucción que se extendía en línea recta hasta que el sonido de los impactos se apagó en la distancia. Quantzi se reposicionó entre los edificios. La vi moverse saltando de superficie en superficie, buscando los ángulos que le daban ventaja. Los alambres de sus antebrazos se tensaron. Los bigotes salieron en una ráfaga cerrada desde 3 puntos distintos al mismo tiempo, cubriendo todos los espacios visibles de escape. La niebla negra salió de mí sin que lo ordenara. Se expandió despacio, densa, real, como si el aire a mi alrededor se hubiera convertido en algo que no era aire. Los bigotes entraron en la niebla. Sus trayectorias continuaron un instante más y luego simplemente dejaron de existir, el metal disolviéndose en polvo negro que se dispersó sin llegar a ningún destino. Mis ojos se enfocaron en ella. Caminé hacia un cadáver de demonio cercano e intercambié posiciones. Quantzi apareció enfrente mío. La niebla lo recibió. El brazo entró en contacto con la niebla que me rodeaba y se vaporizó. El tejido y el metal y los alambres disolviéndose en la misma nada negra como los bigotes antes. Quantzi se quedó quieta un instante, mirando el punto donde su brazo había estado. Fuiste la que le hizo daño a Kaida. Mi voz salió diferente a como esperaba que saliera. Algo que no entiendo del todo. Quantzi intentó reposicionarse. Las púas negras emergieron del suelo antes de que terminara de moverse. Finas, largas, precisas, saliendo en todos los ángulos posibles hacia su cuerpo al mismo tiempo.
La atravesaron una por una, cada punto de entrada exacto, cada púa hundiéndose hasta donde debía hundirse. Quan Chi no gritó. Solo su cuerpo se tensó con cada impacto. Las púas empezaron a expandirse desde adentro. La sangre llegó primero de los orificios menores, luego de todos al mismo tiempo, un flujo constante que empapó su ropa y el asfalto debajo de sus pies. Su cuerpo intentó regenerar, los híbridos siempre intentaban regenerar, pero las púas seguían expandiéndose más rápido de lo que cualquier regeneración podía responder. Es inútil. Mi voz salió muerta. Levanté la mano derecha. El orbe negro se formó en mi palma despacio, creciendo desde un punto infinitesimal hacia algo que absorbía toda la luz del espacio a su alrededor. No era el tamaño del que había usado contra la sede de seguridad pública. Era más concentrado. Más denso. Todo su poder comprimido en un punto que pulsaba con una frecuencia que hacía vibrar el suelo bajo mis pies. El orbe explotó. Desde dentro primero, imponiendo en un negro tan absoluto que duró un segundo en el que nada existió en ese punto del espacio. Y luego el rayo, un destello que no era luz sino su ausencia, una columna de oscuridad pura que salió en línea recta y cubrió a Quan Chi por completo. El sonido duró un segundo. Luego nada. El asfalto donde había estado Quan Chi tenía una marca negra perfectamente circular, limpia, como si hubiera sido cortada del mundo. No quedaron restos. No quedó sangre. No quedó nada que indicara que algo había existido ahí hace un momento. Solo la marca negra y el silencio. Me quedé de pie en medio de la calle, la mano todavía levantada, la niebla negra disolviéndose lentamente alrededor de mi cuerpo hasta que mis brazos volvieron a su palidez habitual. El peso en el pecho seguía ahí. No había desaparecido con el combate. No había desaparecido con la marca negra en el asfalto. Me giré hacia Kaida. Kiga seguía a su lado, los dedos temblando alrededor del virote, sin saber todavía cómo sacarlo. Sus ojos anillados me buscaron cuando me giré, llenos de algo que era demasiado grande para un solo nombre. Me acerqué despacio. Me arrodillé frente a Kaida. La miré un momento, sus múltiples brazos dañados, el ala comprometida, el virote en el abdomen que pulsaba con cada respiración suya. Luego miré a Kiga, que temblaba a su lado con esa ternura terca que no había podido ignorar desde el bosque. Posé la mano sobre el virote. Quieta. Evaporicé el virote. El metal simplemente dejó de existir, disolviéndose en polvo negro que se dispersó en el aire sin llegar al suelo. Kaida exhaló, un suspiro largo y pesado que llevaba demasiado tiempo contenido, su cuerpo aflojando ligeramente la tensión que había sostenido con el virote clavado. Luego la sangre brotó. Sin el virote sellando la herida, la sangre oscura salió en un flujo constante y fuerte que empapó la ropa de Kaida y el asfalto debajo de ella en segundos. Kiga reaccionó de inmediato, las manos presionando alrededor de la herida con una urgencia desesperada, los dedos temblorosos intentando contener algo que era demasiado para dos manos. Hermana, está sangrando mucho, yo. Me rasqué la palma izquierda con las uñas, un movimiento rápido y sin duda. La carne cedió, la sangre brotando en líneas oscuras que corrieron hacia la muñeca. No sentí dolor. Nunca lo sentía en ese tipo de cosas. Solo el calor de la sangre propia contra la piel y la certeza de lo que estaba haciendo. Abre la boca. Kaida me miró. La confusión cruzó su cara de una forma que casi nunca le veía, esa expresión profesional e impenetrable fracturándose por un segundo genuino de no entender. Sus ojos movieron de mi mano sangrienta a mi cara, buscando el sentido de la orden. Abre la boca, Kaida. Lo repetí con la misma calma de antes. Sin explicación adicional. Sin justificación. Kaida obedeció. Puse la palma sangrienta contra su boca, dejando que la sangre entrara. Sentí cómo tragaba, involuntariamente al principio, luego con más conciencia cuando el efecto empezó a llegar. La regeneración de Kaida respondió. Primero despacio, luego con más velocidad. El flujo de sangre del abdomen empezó a reducirse, el tejido comenzando a cerrarse desde los bordes de la herida hacia el centro. Kiga lo sintió bajo sus manos, los dedos notando cómo la presión que ejercía era cada vez menos necesaria. El agujero. No terminó la frase. Solo miró con los ojos muy abiertos. No mueras así, Kaida. Mi voz salió baja. Sin el tono frío que solía usar. Sin distancia calculada. Solo las palabras, directas, con ese peso que no sabía exactamente cómo nombrar.
Eres alguien importante. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esta tarde. No entendía del todo mis propias acciones. Solo había el peso en el pecho y la imagen de Kiga temblando y algo que se había formado en esos días en el bosque que no tenía nombre todavía pero que empujaba mis manos a moverse antes de que mi mente decidiera si debían hacerlo. Al hacerlo me sentía menos hueca. Era lo más honesto que podía admitir. Kaida me miraba. Sus ojos, siempre tan profesionales y tan quietos, tenían algo diferente ahora. No era sorpresa exactamente. Era algo más profundo que la sorpresa, algo que llegaba de un lugar que no esperaba que yo tocara. El agujero del abdomen se cerró por completo. Los brazos adicionales empezaron a regenerarse, las fibras oscuras reconectándose de forma visible, el tejido creciendo desde los puntos de corte hacia afuera con una velocidad que no había tenido antes de mi sangre. El ala derecha siguió después, las heridas se terminaron cerrándose en líneas que se oscurecieron y luego desaparecieron. Kiga bajó las manos de la herida despacio, mirando sus palmas manchadas de sangre de Kaida. Luego levantó la vista hacia mí con esa expresión suya que era demasiado grande para un solo nombre, llena de cosas que no cabían en palabras simples. Aparté la mano de la boca de Kaida y me puse de pie, mirando la calle. Los cadáveres de los demonios. La marca negra en el asfalto. El túnel de edificios destruidos que marcaba el camino por donde había salido volando Kishibe. ¿Cómo te sientes, Kaida? Ella me miró con algo de confusión en la cara. La pregunta era inusual viniendo de mí, lo sabía. Pero asintió débilmente, el movimiento lento y cuidadoso mientras su cuerpo terminaba de asentarse después de la regeneración. Luego se levantó, despacio, los múltiples brazos moviéndose con más firmeza que hace unos minutos, el ala derecha extendiéndose levemente para probar su movilidad. Mejor. Realmente pensé que iba a morir, gracias. Lo dijo con esa voz profesional y tranquila de siempre, pero con algo de bajo que no era habitual en ella. Una calidez pequeña y contenida que no cabía del todo en su tono formal. Se limpió la suciedad de la ropa con movimientos precisos, sacudiéndose los fragmentos de concreto y la sangre seca de los brazos adicionales. Kiga habló desde su lado, con un tono más seguro que de costumbre, algo en su voz que no sabía exactamente cómo describir. Más firme. Creí que te perderíamos. Pero me alegra que estés bien, Kaida. Kaida la miró un momento. Luego asintió con esa formalidad suya que nunca desaparecía del todo. Aprecio su preocupación. Mi papel de llevar a Koichi a un lugar seguro ha sido completada ahora. Cuando terminemos de exterminar por completo la ciudad podremos regresar a buscarlo. Miré la destrucción. Los edificios derrumbados. Las calles partidas. El humo negro ascendiendo hacia el cielo gris en columnas que no se apagaban. Regresemos al centro. Debe haber más humanos que capturaron los demonios. Las palabras salieron solas, automáticas, el plan continuando por inercia. No sabía todavía qué hacer con esa diferencia. No tenía una respuesta limpia ni un plan nuevo que reemplazara al anterior. Solo el peso en el pecho que no se iba y la conciencia de que algo había cambiado en la azotea con Kiga y no podía descambiarlo aunque quisiera. Kaida nos siguió en silencio. Kiga caminó a mi lado, su hombro rozando el mío con esa confianza nueva que había mencionado antes. No dijo nada. Solo caminó. Y en algún punto entre los escombros y el humo negro, sin que nadie lo declarara, las tres caminamos juntas en la misma dirección. Me quedé mirando el techo gris destrozado, con los escombros debajo de mi espalda clavándose en puntos que hacían crujir más mis huesos. Intenté moverme. Nada respondió como debería. El brazo derecho envió una señal de dolor tan completa y tan total que el cuerpo la procesó como información en lugar de sensación, algo demasiado grande para registrarse normalmente. Los huesos del antebrazo estaban rotos en más de un punto, podía sentirlos moverse de formas que no eran correctas cuando intentaba doblar la muñeca. El brazo izquierdo respondía mejor pero no bien, el hombro salido de su articulación por el impacto contra los edificios, el músculo alrededor protestando con cada intento de levantarlo. Las costillas. Esas eran las peores. No por el dolor sino por lo que significaban para respirar. Cada inhalación era demasiado costoso, el pecho expandiéndose hasta donde los huesos fracturados permitían y no más, el aire entrando en cantidades que no eran suficientes pero que eran todo lo disponible. La sangre caliente seguía cayendo.
La sentía más que la veía, el calor líquido empapando la ropa y los escombros debajo de mí, mojando el concreto roto en un ritmo constante que debería preocuparme más de lo que me preocupaba. El hecho de que no me preocupara lo suficiente era en sí mismo una señal que reconocí desde lejos, desde algún lugar profesional que todavía funcionaba aunque el resto no lo hiciera. Estoy perdiendo demasiada sangre. Eso es un problema. El pensamiento llegó plano y sin urgencia. Sobrepasé los contratos y estoy recibiendo el coste. Mi voz salió baja, áspera, casi sin aire. No era para nadie. Solo ponerlo en palabras, el acto mecánico de nombrar el estado para no perder el hilo de dónde estaba y qué había pasado. El demonio aguja logró cerrar casi todas las heridas que recibí cuando choqué cada edificio, pero mi cuerpo está demasiado dañado para siquiera lograr recuperarme después de esto. Intenté levantarme. El torso se elevó 1 centímetro del suelo antes de que los brazos cedieran y todo volviera abajo. El impacto reactivó el dolor en las costillas con una intensidad que blanqueó la visión por un segundo, el aire saliendo en un sonido que no era exactamente un quejido pero que tampoco era nada útil. Me quedé en el suelo y solo terminé cerrando los ojos. No fue una decisión. Solo el peso de los párpados ganando sobre cualquier razón para mantenerlos abiertos, el cuerpo tomando lo que podía sin pedir permiso. Y llegaron. Una cocina. El olor a arroz cocido y algo más dulce que no logré identificar. Una ventana con luz de tarde entrando en ángulos largos y dorados sobre el suelo de madera. Alguien de espaldas junto al fuego, el pelo oscuro recogido de cualquier manera, tarareando algo que no tenía melodía reconocible. Intenté ver más. La imagen se disolvió antes de que pudiera. Me quedé con el olor y la luz y el tarareo sin melodía, buscando el contexto que debería haber acompañado eso y encontrando solo el borde de algo que ya no estaba completo. Como intentar agarrarlo con las manos. Otro llegó sin pausa. Una risa suave, casi un susurro. No de adulto. De alguien pequeño, esa risa específica que tiene una resonancia diferente, más aguda y más completa, que ocupa el espacio de una forma que la risa adulta no hace. Venía de algún lugar fuera del ángulo visible, pero la sentía tan claramente que casi podía señalar la dirección. Luego nada. Solo el sonido suspendido en el vacío, sin origen visible, sin continuación posible. Otro. Una mesa pequeña con marcas en la madera que venían del uso. 2 vasos. Uno de ellos con un anillo húmedo en la madera. Una mano con los dedos largos y quietos sobre la superficie, esperando algo que no llegaba todavía. Intenté ver la cara. Solo había vacío. No oscuridad. No sombra. Solo un gris borroso y plano donde debería haber habido algo, como una página en blanco donde alguien había escrito y luego borrado con demasiada fuerza, dejando solo la textura del papel dañado sin ninguna palabra recuperable. Exasperé. El sonido salió ronco, casi sin aire, perdiéndose en el silencio de los escombros. No era frustración exactamente. Era algo más extraño que eso, la reacción involuntaria a algo que el cuerpo reconocía que faltaba aunque la mente no pudiera nombrar qué. Y entonces llegó otro. Diferente a los anteriores. No era una cocina ni una mesa ni el peso de algo vivo en un brazo. Era exterior. Abierto. El sonido de la lluvia llegó primero, ese repiqueteo constante y frío sobre superficies duras, el olor a tierra mojada y piedra húmeda que era específico de un solo tipo de lugar. Un cementerio. Lo supe antes de verlo, por el olor y por el silencio debajo de la lluvia, ese silencio particular que tienen los lugares donde no se espera conversación. Luego lo vi. Una niña. De espaldas. Pelo negro oscuro pegado a la nuca por la lluvia, la ropa empapada, una chaqueta que reconocí aunque no supe de inmediato por qué la reconocía. Seguridad pública. El tejido, el corte, los detalles que había visto suficientes veces para que el cuerpo los registrara antes que la mente. Tenía daños visibles. Eso llegó después, la forma en que sostenía el peso del cuerpo ligeramente descentrada, un brazo cruzado sobre el pecho, la cabeza inclinada hacia adelante con esa postura específica que tenían las personas cuando miraban tumbas y no querían que nadie supiera que estaban llorando. Miraba las tumbas. No una. Varias cruces de madera enterradas en el suelo, intenté ver su cara. Solo podía ver su espalda, la lluvia cayendo sobre su pelo negro y resbalando por los hombros encorvados, los pies quietos sobre la hierba mojada. ¿Por qué me resulta familiar?
La pregunta llegó sola, limpia, sin respuesta adjunta. Porque no había respuesta. Solo el reconocimiento vago e impreciso de algo que debería conectar con algo más y que no conectaba con nada porque lo que debería estar al otro extremo de esa conexión no estaba disponible. El gris borroso de antes. El coste cobrándose en la moneda que había elegido. Algo en el pecho se apretó de nuevo. Más fuerte que antes. Abrí los ojos. El techo seguía roto como la primera vez que pude abrir los ojos. Los escombros. La sangre caliente que seguía empapando el concreto debajo de mí en un charco que había crecido más de lo que debería haber crecido. Exasperé. El sonido salió seco y sin fuerza, perdiéndose en el silencio de la calle destruida. Activé el contrato del demonio aguja. Las heridas más graves empezaron a cerrarse. No todas. No rápido. Solo lo necesario, el proceso lento y calculado de un contrato que ya había sido usado demasiado y que trabajaba con lo que quedaba, priorizando los puntos donde la sangre salía con más urgencia y dejando el resto para después. El charco de sangre debajo de mí dejó de crecer. Me quedé quieto esperando que el proceso terminara lo que tenía que terminar. Luego el vacío llegó. No como los recuerdos. No como el apretarse en el pecho. Solo vacío, plano y total, el cuerpo llegando al límite de lo que podía sostener simultáneamente y soltando todo lo que no era estrictamente necesario para seguir funcionando. Los pensamientos se volvieron lentos. Los bordes de todo se suavizaron. El dolor seguía ahí pero desde más lejos, como escuchado a través de una pared. El cuerpo había llegado a su límite y solo pude cerrar los ojos en medio de esta destrucción. Caminaba detrás de Morty en silencio. Sus pasos eran los mismos de siempre, seguros, sin dudar, marcando el ritmo que Kaida y yo seguíamos de forma casi automática. Pero había algo diferente en cómo los daba. Sentía cierta incomodidad caminando a su lado. No de mala forma. No era tensión ni miedo. Era algo más parecido a lo que sentías cuando algo cambiaba de una forma tan radical que el cuerpo todavía no había terminado de ajustarse a la nueva realidad aunque la mente ya la hubiera aceptado. Morty. Miré su espalda mientras avanzaba adelante. Después de tanto tiempo viéndola. Después de siglos conociéndola como lo que era, el demonio de la muerte en su forma más completa y más fría, la que mataba sin dudar y juzgaba o miraba todo lo que yo sentía con esa indiferencia que en el mejor de los casos era aburrimiento y en el peor era desprecio activo. Nunca pensé que realmente diría esas palabras. No mueras así, Kaida. Eres alguien importante. Las recordé exactas, con el tono que habían tenido, esa voz baja y sin adorno que no había buscado sonar de ninguna forma específica porque simplemente había salido así. ¿Cuántas veces en siglos de existencia había visto a Morty curar a alguien con su propia sangre? No. Nunca en mi vida pude ver eso. Y sin embargo lo había hecho como si no fuera nada. Miré a Kaida de nuevo. Ella también la había estado mirando. Sus ojos se movieron hacia mí en el mismo momento, y por un segundo las dos nos miramos en silencio, ese cruce de miradas que no necesitaba palabras porque las dos estábamos pensando exactamente en lo mismo. Kaida no había dicho nada sobre la sangre. Sabía por qué. Era su naturaleza, esa fidelidad profesional y absoluta que la definía, ser la sirviente fiel de las jinetes sin imponer sus propias observaciones donde no habían sido pérdidas. Pero Kaida también tenía curiosidad. Eso lo sabía desde hace tiempo, aunque Kaida nunca lo nombrara así. Esa atención con que observaba ciertas cosas, esa forma de orientar la cabeza decapitada ligeramente cuando algo no correspondía a los patrones que esperaba. No era la curiosidad ruidosa y obvia que yo tenía. Era más quieta. Más contenida. Pero estaba ahí. Por sí sola una pequeña sonrisa salió sola. No la busqué. Solo estaba ahí, en mis labios, caliente y torpe y completamente real. Era felicidad. Simple, sin adorno, sin condición. El tipo de felicidad que no había sentido en tanto tiempo que casi no la reconocí cuando llegó. Quizás. Mi mirada se enfocó en la espalda de Morty mientras caminaba adelante, sus pasos constantes sobre los escombros, el cabello moviéndose ligeramente con el viento. Quizás podamos realmente vivir felizmente alejados de todos. Sí, Morty. Cambia así, el pensamiento se formó despacio, con cuidado, como algo frágil que no quería romper al tocarlo demasiado fuerte. Porque era frágil. Lo sabía.
Todo esto era frágil todavía, nuevo y sin nombre completo y con demasiadas cosas sin resolver. Pero estaba ahí. Quizás podré ser feliz por primera vez en mucho tiempo con ella. Morty se detuvo. Se giró hacia mí. ¿Qué ocurre, hermana? Su voz salió con esa calma suya de siempre, directa, sin relleno innecesario. Sus ojos me encontraron, evaluando, leyendo algo en mi cara que no había intentado esconder. Yo mantuve la sonrisa. Grande. Boba. Completamente mía. No es nada, hermana. Solo. Soy feliz contigo. Mi corazón latió con fuerza al decirlo. Las palabras salieron solas, sin cálculo, sin miedo de que fueran demasiado o de que llegaran en el momento equivocado. Solo la verdad más simple que tenía disponible en ese momento. Morty se quedó mirándome unos segundos. No dijo nada de inmediato. Sus ojos permanecieron en los míos con esa expresión que todavía estaba aprendiendo a leer en su nueva versión, menos fría que antes pero igualmente difícil de descifrar completamente. Luego giró la cabeza ligeramente hacia un lado, como si estuviera procesando algo internamente que no sabía todavía cómo poner afuera. Cuando habló, lo hizo sin titubear. ¿Realmente eres feliz? No era una pregunta retórica. No era distancia. Era genuina, esa curiosidad nueva y torpe que había empezado a aparecer en ella, buscando entender algo que sus siglos de existencia no le habían enseñado a procesar. Miró el suelo un momento. Luego habló de nuevo, más baja, casi como si las palabras tuvieran que recorrer un camino largo antes de salir. Si lo eres. Entonces está bien las cosas. Jadeé un poco. No pude evitarlo. El sonido salió solo, pequeño y suave, mientras algo en mi pecho se apretaba de una forma que no dolía en absoluto. Morty ya se había girado y seguía caminando, su espalda de nuevo hacia nosotras, los pasos retomando el mismo ritmo constante como si no hubiera pasado nada extraordinario. Me quedé con cara tonta mirando su espalda. Caída habló a mi lado, con ese tono suyo profesional y tranquilo que llevaba siempre, pero con algo debajo que era más cálido de lo habitual. Es un gran cambio en ella. ¿No crees, Kiga? El silencio que siguió no fue vacío. Miré la espalda de Morty. El viento pasó entre las tres, suave, moviendo mi cabello hacia un lado y luego dejándolo caer. Desearía poder ver su sonrisa de nuevo. Lo dije en voz baja, casi para mí misma. No con tristeza. Con algo más parecido a la esperanza tranquila de alguien que ha aprendido a no exigirle demasiado a las cosas buenas para que no se rompan. La montaña de cadáveres estaba en el centro. La vi desde lejos primero, esa masa irregular y oscura que se elevaba sobre los escombros del complejo destruido como algo que no debería existir en ningún lugar que no fuera una pesadilla. A medida que nos acercamos los detalles llegaron solos, cuerpos apilados sin orden particular, algunos con ropa de civil, otros con uniformes de seguridad pública, todos con esa palidez específica que no venía de la muerte por golpe o por corte sino de algo que los había vaciado desde adentro. Será por ella. Me detuve. La Audachi reposaba en mi hombro derecho, el peso familiar del arma que había sido la ropa de Asa y que ahora era esto, la hoja negra quieta contra mi hombro mientras miraba lo que Morty había hecho en tan poco tiempo. Yo creo que no está acá. Su voz salió con algo de duda, mirando alrededor con una expresión algo incómoda. Los cadáveres son algo recientes. Quizás esté cerca. Mi voz salió pensativa. Baja. Sin el filo que solía tener. Solo era un tono bajo casi melancólico. Miré la montaña de cadáveres. ¿Cuántos había ahí? No los conté. No podía contarlos y no quería hacerlo, aunque una parte de mí, esa parte que durante siglos había existido como guerra pura y sin matiz, reconocía el número de forma instintiva sin necesitar contarlos uno por uno. Demasiados. Suficientes para que la diferencia de poder entre nosotras fuera una brecha que no sabía cómo medir. ¿Qué puedo hacer ahora? La pregunta llegó sin respuesta adjunta. Solo flotando en el silencio interno mientras miraba la montaña y los escombros y el cielo gris sobre todo esto. Antes esto me hubiera gustado. Eso llegó tan bien, claro y directo, sin que lo buscara. Hacía no tanto tiempo, la idea de una ciudad destruida, de cadáveres apilados, del caos de Morty extendiéndose sobre Tokio, hubiera llegado con algo que se parecía a satisfacción. No alegría exactamente. Pero sí reconocimiento.
La guerra en su forma más completa. Ahora solo sentía el pecho apretado. Solo. Sigamos. Las palabras salieron más bajas de lo que pretendía. Sin instrucción real. Sin plan claro detrás. Solo la necesidad de moverme porque quedarme quieta mirando la montaña no hacía nada útil con lo que sentía. Empecé a caminar. El primer paso fue normal. El segundo también. Pero en el tercero algo se detuvo en mí y me quedé quieta sin haber decidido quedarme quieta. Había humanos todavía con vida. Algunos con heridas menores, inconscientes, todos respirando. Morty los había dejado vivos. No todos, no los de la montaña, pero estos sí. Por alguna razón que no entendía del todo todavía. Suspiro levemente, intentando calmar el corazón apretado. No lo logré del todo. ¿Cuántos cadáveres ya absorbió Morty? Quizás no tenga ninguna oportunidad de vencerla. El pensamiento se asentó con todo su peso, frío y honesto y sin la distancia que hubiera querido ponerle. Era una evaluación real. Los números reales. La brecha de poder real entre lo que yo era ahora y lo que Morty se había convertido en pocas horas de absorción masiva. Deji solo se colocó junto a mí, su hombro rozando el mío, y siguió mirando la montaña de cadáveres con una expresión que ahora sí reconocía, esa mezcla de peso y determinación que no era heroísmo sino algo más honesto que eso. Como alguien que mira algo terrible y decide que va a seguir de todas formas no porque no tenga miedo sino porque tiene razones más grandes que el miedo. Nayuta observaba el área desde mi otro lado, sus ojos anillados moviéndose con una gran atención. Miré la Audachi en mi hombro. La hoja negra absorbiendo la poca luz del atardecer gris, el arma que había sido la ropa de Asa y que ahora era esto. La esencia de Asa convertida en lo único que yo sabía hacer bien. Pelear. Con eso. Con lo que me quedaba. Con lo que ella había dejado. No sé si tengo oportunidad de vencerla. Guardé silencio unos segundos. Las primeras gotas cayeron sobre nosotros, grises por la contaminación, pesadas, aterrizando en mi ropa y en mi pelo sin que me importara moverme. El suelo entre los escombros empezó a oscurecerse despacio con la humedad. Jorb. Tú, su voz salió sin saber cómo tocar el tema. Lo escuché en el tono, esa torpeza suya honesta que no sabía disfrazar cuando llegaba a algo que le importaba y no encontraba las palabras correctas. Me quedé callada unos segundos. Miré mi reflejo en la hoja negra de la Audachi. La lluvia gris salpicaba la superficie, distorsionando la imagen, haciendo que los bordes de mi cara se movieran con cada gota. No sé si pueda matarla o si realmente quiera hacerlo, pero... dudé. Las palabras estaban ahí, pero tardaron en salir, como si necesitaran ordenarse antes de poder decirse en voz alta. Debo hacerlo. Tampoco busco venganza o algún tipo de justicia. Desconozco realmente lo que quiero ahora mismo. La lluvia gris seguía cayendo, las gotas tocando mi piel sin que me importara el frío que traían. En gran parte, Asa murió por mi culpa. Morty solo hizo algo que desde su perspectiva tenía sentido. Liberarme de ella. Y si no la hubiera conocido bien, quizás me sentiría feliz de por fin ser libre y tomar por completo este cuerpo. Hice una pausa. El reflejo en la hoja negra siguió moviéndose con la lluvia. Pero ahora mismo lo único que siento es que estoy usando algo prestado. Mi voz salió baja. Melancólica. Sin el filo que solía ponerles a las cosas cuando no quería que llegaran demasiado lejos. Es lo único que puedo decirte, Deji. Él asintió débilmente. Sin palabras. Sin intentar arreglarlo o llenarlo con algo que no cabía ahí. Solo el asentimiento, pequeño y honesto, la lluvia gris cayendo sobre su pelo desordenado y su chaqueta raída mientras sostenía lo que acababa de decirle sin apartar la mirada. Los 3 pasos llegaron lentos. Suaves. Casi inaudibles bajo la lluvia torrencial que había empezado a caer sin aviso, el agua gris golpeando los escombros y la ropa y el suelo partido con una fuerza que lo llenaba todo de ruido constante. Deji se puso en guardia de inmediato. Lo vi de reojo, las motosierras rugiendo a vida en sus brazos en un segundo, el cuerpo orientándose hacia el sonido. Nayuta se tensó a su espalda, las cadenas ya formándose entre sus dedos. Yo no me moví. No fue una decisión. Solo una parálisis que llegó desde algún lugar más profundo que el instinto de combate, cortocircuitando todo lo demás antes de que pudiera procesarlo.
La lluvia me empapó por completo en segundos, la ropa pegándose a la piel, el agua corriendo por mi pelo y mi cara y la hoja negra de la Audachi que seguía en mi hombro sin que mi mano se hubiera movido hacia ella. Mi vista recorrió la calle destruida. Y ahí estaba Morty. De pie en el extremo de la calle, la lluvia gris cayendo sobre ella igual que sobre todos nosotros, el cabello amarillento empapado y pegado a su cara, la ropa manchada. Kiga estaba a su lado, caída detrás de las dos. El nudo en mi garganta llegó sin aviso. No era miedo exactamente. Era algo más complicado que el miedo, más difícil de separar en partes reconocibles. No sabía qué hacer. El pensamiento llegó claro y simple, sin dramatismo. Solo honesto. La lluvia seguía cayendo entre nosotras, torrencial, gris, empapándolo todo sin distinción. Dejis movió despacio a mis espaldas, escuché cómo guiaba a Nayuta unos pasos hacia atrás con cuidado, alejándola sin forzarla, dándome espacio sin abandonarme del todo. Me quedé enfrente, sin saber qué decir. Sin saber qué hacer con las manos, con la Audachi que seguía en mi hombro sin que hubiera decidido si debía estar ahí o no. Mis ojos fueron al suelo solos, al asfalto partido y mojado entre Morty y yo, las gotas grises rebotando en el agua acumulada en las grietas. No quería mirarla. No todavía. No cuando el nudo en mi garganta seguía ahí y no tenía nada claro de lo que estaba debajo de él. Morty habló. Pasó algo de tiempo. Yoru. Su voz llegó a través de la lluvia con una suavidad que no esperaba. Era algo diferente, más quieto, más sin filo, como si algo en la forma de pronunciar esas palabras hubiera cambiado y ella todavía estuviera aprendiendo cómo manejarlo. Levanté la vista. La lluvia mojaba su cabello, las gotas resbalando por su frente y sus mejillas sin que se las quitara, los ojos fijos en mí con calma. La lluvia siguió cayendo. El silencio se estiró varios segundos más. Luego respiré. Solo una vez. Lenta. El agua fría entrando con el aire, el peso del pecho bajando 1 milímetro sin desaparecer. Sí. Pasó algo de tiempo. Mi voz salió baja. Cansada. Sin el filo que hubiera querido ponerle y que no encontré cuando lo busqué. ¿Cómo te sientes? Su voz era indescifrable. No fría exactamente. No cálida tampoco. Solo esa pregunta, suspendida entre nosotras en el agua gris. Abrí los ojos. No supe qué responder de inmediato. La pregunta me llegó de una forma que no esperaba, no porque fuera complicada sino porque venía de ella. De Morty. Preguntando cómo me sentía como si la respuesta le importara de una forma que hacía 3 meses hubiera sido imposible. ¿Cómo me siento? Mi voz salió baja, repitiendo la pregunta casi sin querer, como si necesitara escucharla de nuevo para creer que era real. Mis manos se apretaron en la empuñadura de la Audachi. La hoja negra. Lo que quedaba de asa entre mis manos. Varios fragmentos llegaron solos. La forma en que Asa se ponía nerviosa cuando Denji le prestaba atención. La manera en que se quedaba mirando por las ventanas pensando en qué hacer. Su rostro mientras servía café. Suspiré. El aire salió lento, mezclado con lluvia, pesado. ¿Por qué preguntas eso? Una pausa. La lluvia llenando el silencio entre las palabras. No era una acusación. No tenía fuerza para que fuera una acusación. Solo la pregunta honesta de alguien que no entendía del todo la distancia entre lo que Morty había sido y lo que estaba frente a ella ahora, en esta calle destruida, bajo la lluvia gris, preguntando cómo me sentía. Morty dio 2 pasos hacia adelante. La lluvia seguía cayendo entre ella y Kiga y caída, el agua gris separándola de las dos por esos metros que había avanzado sola, su silueta quieta y empapada en el centro de la calle destruida. Denji reaccionó. El sonido del cordón siendo jalado con violencia. Luego vino el rugido inmediato de las motosierras, un aullido mecánico y furioso que llenó toda la calle destruida y se mezcló con el sonido constante de la lluvia, creando un ruido ensordecedor que hizo vibrar los escombros cercanos y las ventanas rotas de los edificios que aún se mantenían en pie. Se transformó por completo en menos de 1 segundo. Chainsaw Man emergió con brutalidad, las motosierras brotando de sus brazos con un rugido gutural, la cabeza abriéndose para dejar salir la gran motosierra central, el cuerpo hinchándose con músculos tensos y cubiertos de sangre y lluvia. Sus ojos brillaban con una rabia animal, pura, sin contención.
Se lanzó hacia Morty con toda la velocidad que tenía, los pies golpeando el asfalto mojado y agrietado, levantando agua y fragmentos de concreto con cada zancada. No me moví. Me quedé exactamente donde estaba, con la Audacy descansando sobre mi hombro derecho, la hoja negra goteando agua de lluvia y sangre de demonios anteriores. El nudo en mi garganta seguía ahí, apretado, y la confusión todavía sin resolver giraba en mi cabeza. ¿Por qué Morty había preguntado eso? ¿Por qué esa pregunta específica en este momento específico? ¿Qué había cambiado en ella para que esa pregunta existiera? Morty habló sin girarse hacia Deji. Su voz salió calmada. Sin rabia. Sin molestia real. Solo un hecho constatado, frío y absoluto, como si estuviera comentando el clima. Estorbas. 3 púas negras emergieron del suelo en un instante. Precisas. Brutales. Sin piedad. Salieron del asfalto partido como si la propia tierra las hubiera escupido. 2 atravesaron los brazos de Deji con un sonido húmedo y carnoso, clavándolos hacia abajo y deteniendo su impulso en seco. La tercera se hundió en su abdomen con un golpe sordo, perforando carne y músculo. La sangre salpicó, mezclándose inmediatamente con la lluvia que caía sin parar. Deji soltó un gruñido ahogado, más de rabia que de dolor. Sus motosierras siguieron rugiendo con furia, las hojas girando inútilmente en el aire, escupiendo chispas que se apagaban al contacto con la lluvia. Cayó de rodillas primero, luego de lado sobre el asfalto mojado con un golpe sordo que la lluvia amortiguó parcialmente. Las púas lo mantuvieron allí, clavado al suelo como un insecto en una tabla de disección, los brazos extendidos e inmovilizados, la sangre corriendo por su torso y mezclándose con los charcos grises. Morty siguió caminando. No miró ni una sola vez hacia donde Deji había caído. No verificó el daño. No mostró interés en el rugido agonizante de las motosierras que aún luchaban por levantarse entre los escombros. Solo avanzó hacia mí con pasos lentos y constantes sobre el asfalto partido, cada pisada haciendo crujir pequeños fragmentos de concreto y vidrio roto. La lluvia gris caía sin piedad, gotas frías y pesadas que golpeaban cabello, empapándolo hasta pegárselo a la frente y las mejillas. El agua corría por sus hombros, tiñendo la ropa oscura que llevaba con manchas más oscuras. Deji seguía con vida. Lo supe por el rugido irregular de sus motosierras que no se apagaban del todo, un sonido gutural, herido, pero terco, luchando desde algún lugar entre los escombros. Morty se detuvo frente a mí. Solo a unos metros. La lluvia caía entre nosotras como un velo gris y translúcido, distorsionando ligeramente su figura. Gotas corrían por su rostro pálido, por sus pestañas, por la comisura de sus labios. Su expresión era calmada, casi serena, como si el caos a nuestro alrededor no fuera más que ruido de fondo. Lo pregunté porque desconozco tu estado. Su voz salió calmada, baja, casi suave bajo el sonido constante de la lluvia. Ignoró completamente a Deji en el suelo, a Nayuta que seguramente estaba procesando lo que acababa de pasar, a Kiga y caída detrás de ella. Solo me miraba a mí. Y yo me quedé mirándola de vuelta. El agua fría resbalaba por mi cara, mezclándose con la sangre de la mejilla que aún no había dejado de sangrar. Sentía cada gota golpeando mis hombros, empapando la camisa blanca que se pegaba a mi piel como una segunda capa helada. El corazón me latía con fuerza en el pecho, un ritmo irregular que no podía controlar. No sabía qué sentir. Rabia. Culpa. Vacío. Un extraño reconocimiento. Todo mezclado en una tormenta que no podía nombrar. Morty estaba allí, frente a mí, después de todo lo que había hecho. Después de haber destruido la ciudad. Después de haber matado a Asa. Después de haberlo cambiado todo.